Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a estudiar qué son los verbos modales. Analizaremos el verbo modal can. Haremos algunos ejercicios y te voy a presentar los siguientes verbos modales, que son alrededor de 9. Estos verbos modales tienen algunas características y se utilizan mucho en inglés. Y bueno, ¿qué es un verbo modal? Pues un verbo modal es un verbo auxiliar. ¿Qué significa esto? Significa que depende de otro verbo y se utilizan para indicar modalidad. Una modalidad es una habilidad, una posibilidad, un permiso o una obligación. En inglés estos verbos son necesarios, porque los tiempos verbales ingleses no son suficientes para expresar ideas como incertidumbre o posibilidad. No hay un tiempo verbal como el subjuntivo español, por ejemplo. Por eso, entender estos verbos y saber usarlos correctamente es imprescindible para poder expresarnos en inglés y no hablar como los indios. Bueno, para empezar os diré que toméis nota y apuntéis los verbos modales más conocidos. Y bien, estos son can, en su forma negativa can't, could, couldn't, may, may not, might, mightn't, will, will not, o también lo veréis como won't, shall, shall not, should, shouldn't, ought to, ought not to, must, mustn't, would, wouldn't. Can significa poder, can't es su forma negativa, no poder. Could es el pasado del verbo poder y si lo tradujésemos literalmente sería pude. May indica posibilidad en tiempo futuro. Por ejemplo, decir que podría llover. Aquí os he puesto un ejemplo. It's cloudy, it may rain. Está nublado, así que podría llover. También se utiliza para pedir permisos. Por ejemplo, ¿podría ir al baño? O ¿podría salir? Que sería may I leave? Lo apunto aquí. May I leave? ¿Podría salir? Might indica probabilidad. Will, aunque también se puede decir won't en su forma negativa, simplemente se utiliza para hacer oraciones en futuro simple. Shall se utiliza para lo mismo que will, indicando futuro, y se dice que es un modal muy educado. Should, shouldn't. Por su parte, should indica consejos, sugerencias y en su forma negativa es restricción. O te aconseja a que no lo hagas. Shouldn't. Ought to, ought not to. Es como un sinónimo de should. Yo en lo personal utilizo más should que ought to. Ought to lo encontraréis más en libros, en literatura. Es algo como más formal. Must indica un deber, algo que debes hacer. También se puede interpretar como una orden. Y finalmente, would es más formal y le va a dar la terminación ia al verbo. No es lo mismo decir yo estudio que decir yo estudiaría. Yo compro que yo compraría. Se utiliza para pedir favores, por ejemplo. ¿Me ayudarías? Os lo escribo aquí. Would you help me? ¿Me ayudarías? Would you help me? Todos los verbos modales, todos, tienen la siguiente estructura y es muy sencilla. Tienen un sujeto, después el verbo modal y después un verbo en su forma base. You can speak. Tú puedes hablar. Sujeto, verbo modal y verbo en su forma básica. Ahora vamos a trabajar el verbo modal can. Estas son las características que distinguen a un verbo modal.
no solo para can, sino para todos en general. Y estas son las características que tendremos en cuenta a la hora de trabajar con ellos. La primera de ellas es que no tienen infinitivo. Estos verbos modales se utilizan de manera muy independiente al resto, por eso los vamos a distinguir. ¿Y cómo es que no tienen infinitivo? Pues muy fácil. Recordar que en español un verbo en infinitivo es un verbo que termina en ar, er o ir. O mejor dicho, cuando un verbo no está conjugado. Cuando decimos comer, jugar, reír. Esas son las terminaciones en español. En inglés, sin embargo, el infinitivo se forma usando el to más el verbo. To más verbo. Por ejemplo, to play, lo voy a poner aquí. To play, to eat. Eso significaría jugar, comer. Así que no tiene nada que ver con el español. ¿Y qué sucede? Pues que muchas personas, al estar acostumbradas a usar el to para los verbos, lo siguen usando cuando son verbos modales. He visto alumnos escribirme, por ejemplo, to can. Esto está mal. Escriben el verbo poder de esta forma porque en español poder acaba en er. Sin embargo, en inglés estaría mal. No se utiliza el to porque es un verbo modal. Y luego en su forma negativa me escriben not can. Not can, que también está mal. Sabemos que esto no es posible porque no tiene infinitivo. El verbo modal no tiene infinitivo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Ponemos el verbo modal can en su manera correcta, que sería can, o can not para forma negativa, o si queréis hacerlo de forma abreviada, can't. La siguiente regla, no tienen gerundio. Recordad que el gerundio se produce cuando trabajamos con el ing. ING. Para tiempos progresivos o continuos. ¿Qué sucede con can? Pues que no te permite agregar ing al final. Tú no puedes poner can, ing, kenning. Eso no existe. Es importante saber que cuando un verbo es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, para poder añadir ing tenemos que duplicar la consonante final. Entonces sería agregar otra n. Pero de todos modos, kenning no existe. No se puede hacer esto con los verbos modales. Entonces comprobamos que no hay ninguna forma de decirlo en gerundio. Siguiente, no lleva S, ni ES, ni IES. O sea, no acaban en estas. Ninguno de los modales va a tener esto. Normalmente estas terminaciones las usamos para acciones que están realizándose por terceras personas en singular. Personas como he, she o it. Pero he observado que todavía siguen aplicando esta regla en verbos modales de manera errónea. Por ejemplo, para decir el puede ponen he cans y le añaden la S al final. Pues no, en la parte de los verbos modales esto no lo podemos hacer. Sí lo haríamos cuando es un verbo tradicional, un verbo base, como por ejemplo play. Aquí en play haríamos he plays, presente simple. Siguiente punto, no se usan auxiliares, no se va a combinar. El verbo can es su propio auxiliar, no pide ayuda de nadie. He visto estudiantes que, por ejemplo, para preguntar si él puede, me colocan el auxiliar do al principio de la pregunta. Do you can? Esto es incorrecto. Los verbos auxiliares no necesitan el do. Así que la forma correcta sería can you? ¿Usted puede?
Seguimos. Se usan con otro verbo. Los verbos modales normalmente vamos a verlos acompañados de otro verbo. Por ejemplo, he can. Vale, él puede. ¿Él puede qué? Es como que nos falta algo, con lo cual le colocaríamos otro verbo. En este caso puede ser he can play. Él puede jugar. He can speak. Se pueden utilizar varios. Aquí nos encontramos con un verbo modal, seguido de un verbo común. Y la última, no se coloca el to en el siguiente verbo. Hay personas que hacen la oración, como por ejemplo la que acabamos de hacer arriba, he can play, él puede jugar, y te colocan el to delante de play. He can to play. Esto no se puede. Van siempre seguidos de un verbo en infinitivo, ya que no tienen significado por sí mismos. Normalmente los verbos modales no llevan el to, aunque hay algunas excepciones que también se consideran verbos modales, pero son muy pocas, como por ejemplo be able to, need to y ought to. Pero ya os digo que estas son excepciones y son muy pocas. Normalmente no se puede colocar un to cuando existe un verbo modal. Ahora vamos a hacer algunas oraciones con el verbo modal can para que puedas estudiarlo en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Estas son las 4 opciones que tienes a la hora de trabajar con este verbo modal. Ability, habilidad. Lack of ability, falta de habilidad. Permission, permiso. And prohibition, prohibición. Vamos a empezar haciendo una oración afirmativa. Por ejemplo, tú puedes conducir mi coche. You can. Sin el to, acordaros que es un verbo modal, no utilizamos to. Conducir. Drive. Mi coche. My car. You can drive my car. Si observas, te darás cuenta que esta oración reúne la condición de ser una habilidad. Poder conducir un coche es una habilidad. Y también de permiso. Tú puedes, te están dando permiso para hacerlo. Ahora vamos a ponerlo en forma negativa para ver cuál de estas condiciones reúne. Tú no puedes conducir mi coche. You cannot, o can't en su forma abreviada, drive my car. Muy fácil. Recordad que en las oraciones negativas con verbos comunes utilizamos los auxiliares do y does. Pero en este caso no podemos hacerlo porque es un verbo modal, no utiliza auxiliares. Cuando decimos que tú no puedes conducir mi coche, estamos notando una falta de habilidad, que no puedes conducir, y también puede ser una prohibición, que no te dejo hacerlo, o sea, no puedes. Interrogative. En la forma común de una oración interrogativa con un verbo común utilizaremos el do o el does para el inicio de una oración interrogativa. Pero en este caso no lo hacemos. Simplemente movemos el can al principio y sería así. Can you drive my car? Can you drive my car? ¿Y cómo responderíamos a esta pregunta? Pues usando yes or no. Yes, you can. No, you can't. Ok, students. Hemos llegado al final de esta clase. Don't forget to subscribe here in this button. Estudiar los verbos modales, que os saldrán mucho, sobre todo en exámenes. Nos vemos en la siguiente clase. No te la pierdas.